Bueno, en principio la línea 0800 de salud sexual funciona dentro de una estructura que es el Sistema Único de Atención Telefónica de Salud, del Ministerio, el SUAT, ¿sí? Que a su vez depende de la Dirección General de Prensa y Difusión del Ministerio, y el SUAT tiene 11 líneas telefónicas con 34 temáticas en salud, dentro de las cuales está la línea de salud sexual. Y digamos que en particular, lo que nosotros estamos más habituados a ver es la línea que tiene mayor difusión en los medios, especialmente cuando existe una campaña masiva de vacunación o algo, que es la que termina en 1002, la línea 0800 2002, que cuando uno ingresa tiene un montón de opciones para acceder a diferentes temáticas de salud. Esa es como una línea más general. Y a su vez, después existen otras líneas, o sea, números telefónicos específicos que responden a distintas temáticas, como es la de salud sexual. Entonces, está la línea de VIH-Sida, que tiene su propio número, la línea de tabaquismo, y así con otras, ¿sí? En particular, con lo que tiene que ver con la línea de salud sexual, esta es una línea de alcance nacional, es gratuita, confidencial, y fue creada en el año 2010, cuando ya existía el SUAT, quizás no tenía tantas líneas temáticas de salud como hoy, pero ya existía esta estructura del ministerio. Fue creada con el principal objetivo de favorecer el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, mediante la difusión y la promoción de los derechos sexuales, mediante la orientación en temas referidos a la sexualidad, y mediante la identificación de déficits en los servicios de salud sexual. Y en este sentido, la línea de salud sexual se inscribe en el paradigma de derechos humanos, género y diversidad, y lo que podemos observar es que entre el año de su creación, el año 2010, y la actualidad, el tipo de consultas a la línea fue variando, fue cambiando, ¿sí? En los primeros años, quizás el tipo de consultas está más relacionado mayoritariamente con el acceso a la anticoncepción y la información sobre anticoncepción. Hoy en día la mayoría de las consultas están relacionadas con el acceso a la interrupción del embarazo, y de la misma forma también podríamos quizás identificar o observar que en un periodo o en una etapa más intermedia de estos 11 años de la línea de salud sexual, de repente la línea empezó a recibir consultas, por ejemplo, sobre diversidad sexual. Y entonces, todas estas variaciones en los tipos de consulta y demás, bueno, dan cuenta, por un lado, que la línea es un nexo fundamental entre la población, el sistema de salud, y que este tipo de variaciones está relacionado y también responde a los contextos cambiantes, los contextos históricos, los momentos sociales, y también a un recorrido que tiene que ver con la ampliación del marco normativo en estos 11 años. En este sentido, la línea 0800 dialoga entre el marco normativo, la demanda de la población y la implementación de la política pública. ¿Sí? La siguiente. Bien. La 0800 es una herramienta, entonces, digamos, de interlocución con la población, porque nos permite conocer lo que sucede en territorio, nos permite orientar en términos de la demanda, y gracias a esto, y como consecuencia de esto, también la 0800 es una estrategia de gestión de la política pública en salud sexual, porque a partir de esta herramienta de interlocución y de poder conocer lo que sucede en territorio, nos permite elaborar, o sea, monitorear la calidad de la atención de los servicios de salud sexual, nos permite desarrollar acciones e intervenciones direccionadas en aquellas situaciones y ámbitos en los cuales se encuentra comprometido el ejercicio de los derechos sexuales. Y todas estas estrategias y estas acciones a su vez refuerzan a la 0800 como herramienta de interlocución. Y la siguiente. Bueno, en el proceso de construcción de equipos de consultores de la 0800 consiste, digamos,
o incluso, mejor dicho, una serie de acciones que venimos realizando en forma sistemática desde el 2020, desde el área, que tiene que ver un poco, las voy a mencionar, luego intentaré describirlas brevemente, con la selección y contratación de consultores, la capacitación en articulación interinstitucional con diferentes áreas de la dirección y también con otras direcciones del Ministerio de Salud, la elaboración y actualización de los contenidos de la base de datos, y aquí sí me detengo un momento para comentarles que la base de datos es una base que está cargada en el sistema operativo que utilizan los consultores telefónicos y que contiene toda la información que van cargando las distintas áreas, incluyendo la nuestra, es la información que se brinda directamente a la población. Y además contiene toda la información institucional, con todos los servicios de derivación y demás, ¿sí? Para referenciar el territorio, digamos. Entonces, esta herramienta es una herramienta fundamental para el ejercicio de la atención telefónica y debe ser actualizada en forma permanente, de acuerdo, bueno, a la actualización de los criterios según la dinámica de la política pública de salud sexual. O sea, una base de datos hoy no podría tener la misma información exactamente idéntica que tuvo en el año 2010 de su creación. Entonces tenemos que estar permanentemente actualizándola. Luego, lo que tiene que ver con el apoyo y asistencia técnica. Y por último, lo que tiene que ver con el seguimiento, monitoreo de la calidad de la atención, y lo que tiene que ver con la evaluación y la devolución y ajustes en los criterios de la atención, que eso tiene que ver con el proceso de formación permanente también de los consultores. Bien, seguimos. Bien, entonces, como les mencionaba, todas estas acciones, que tienen que ver, acciones y etapas que tienen que ver con el proceso de capacitación y acompañamiento a los consultores. El año pasado, en el 2020, iniciamos una etapa de selección de consultores ingresantes a la 0800. Digamos, actualmente el SWAT cuenta con 18 consultores que están atendiendo la línea de salud sexual. De esos 18 consultores, 7 están abocados exclusivamente a la atención de esta línea, y los otros 11 están diversificados en diferentes temáticas, además de la de salud sexual. Estos 7 consultores que están abocados exclusivamente a la atención de salud sexual son ingresantes que hemos seleccionado desde el año 2020, que hemos capacitado a partir de un dispositivo de capacitación permanente de modalidad virtual sincrónica, con la formación y actualización en 10 módulos de trabajo en salud sexual, como les comentaba antes, en articulación con diferentes áreas de la dirección y con otras direcciones y mesas de trabajo que están conformadas por diferentes direcciones del Ministerio, como por ejemplo la mesa de trabajo de violencia obstétrica o la mesa de trabajo para el abordaje de la salud de las personas intersex y otras, ¿sí? En el 2020 realizamos 32 capacitaciones entre el ciclo de formación inicial y lo que es el apoyo y seguimiento. El ciclo de formación inicial tiene que ver con, antes de ingresar a la línea, realizamos este ciclo de formación que dura 5 semanas, y luego comienza lo que es el proceso de acompañamiento a los consultores ingresantes con encuentros quincenales, donde brindamos asistencia técnica permanente a este equipo, y esto también redunda de alguna manera en el apoyo a la coordinación, al equipo de coordinación del SWAT, que imagínense que está abocado prácticamente de forma completa a lo que es COVID-19, ¿sí? Y lo que llevamos del año, entre marzo y agosto, hemos realizado 13 capacitaciones. Y estos son algunos de los principales módulos temáticos que se trabajan tanto en el ciclo de formación inicial como en otros encuentros que son para todos los consultores, los que ya estaban desde antes en la línea, ¿sí? La perspectiva de abordaje en política pública, lo que es los aspectos médicos, asistenciales y del marco normativo en torno a la interrupción del embarazo, diversidad sexual y corporal, derechos sexuales de personas, derechos sexuales
y personas con discapacidad, intersexualidad, violencia obstétrica, métodos anticonceptivos de corta, larga duración y anticoncepción quirúrgica. Y en el último encuentro de este ciclo de formación para ingresantes, realizamos lo que son análisis de casos para la resolución a partir de situaciones textuales de llamadas, gracias a los audios que nos facilita la coordinación del SWAT. Bien, seguimos. Bien, entonces, como les comentaba, otra de las acciones que se incluyen dentro de este proceso de formación permanente al equipo de consultores es el monitoreo, seguimiento y evaluación de las llamadas, que es algo que realizamos cada 3 meses a partir de los audios que nos facilita el equipo de coordinación del SAT, y es una evaluación que se realiza en forma individual, a través de una devolución individual a cada consultor, consultora, y es digamos, como les decimos siempre a los consultores, este proceso de evaluación forma parte de la formación y del aprendizaje. Esta es una ficha modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación de las llamadas, y como pueden ver, no solamente evaluamos los aspectos relacionados con la calidad de la información que se brinda durante la llamada, sino también con otras 2 dimensiones que tienen que ver con la comunicación y el encuadre institucional. Entonces, el encuadre institucional es quizás una de la dimensión, digamos, más difícil o más trabajosa, o que lleva un poco más de tiempo de trabajar con quienes ingresan a la línea, y que tiene que ver fundamentalmente con la distancia operativa, con el manejo de la distancia operativa. Es la distancia óptima que le permite al consultor realizar una intervención y resolver el motivo de consulta sin perder de vista el rol y el encuadre institucional. Entonces, esto es un trabajo que se adquiere y que mejora con el ejercicio mismo de la atención, no se adquiere de un día para el otro, no se adquiere exclusivamente leyendo los materiales bibliográficos, ¿sí? o asistiendo a las capacitaciones, sino que requiere de un cierto ejercicio de tiempo, y también requiere identificar y reconocer los propios límites. ¿Sí? Pues es un proceso más trabajoso en ese sentido, porque bueno, la distancia operativa tiene que ver, entre otras cosas, con qué tipo de emociones atraviesan durante la atención telefónica, a veces, sobre todo en términos de los preconceptos y supuestos que cada quien trae de sus recorridos y trayectorias personales, y cómo esto impacta tanto a los consultores como en lo que tiene que ver con el vínculo con la persona usuaria que se comunica. Entonces, una distancia exagerada le impide a los consultores establecer una empatía necesaria y un feedback positivo para comprender así qué es lo que está sucediendo, y demasiada cercanía en la atención telefónica, digamos como si fuese una charla de café, también repercute en la objetividad. Entonces, bueno, esto es algo que trabajamos mucho en este proceso de evaluación trimestral. Bien, la siguiente. Bueno, y por último, digamos, en la construcción del rol de los consultores de la 0800, estos 2 primeros objetivos centrales que perseguimos, que tienen que ver con la comprensión del marco de la política pública de salud sexual, sus perspectivas, alcances y dimensiones conceptuales, pero también tiene que ver con la posibilidad de que los consultores o los ingresantes adquieran herramientas metodológicas y procedimentales para la atención de las llamadas. Entonces, esto requiere o necesariamente implica un doble desafío para que los equipos que capacitan a la 0800. Uno tiene que ver con la transposición didáctica, es decir, transformar y adaptar los contenidos de las guías, protocolos, las leyes, en contenidos aptos para facilitar a los consultores la apropiación de estas herramientas, ¿sí? Tengamos en cuenta que las guías y protocolos y materiales del Ministerio, por lo general, tienen un lenguaje bastante técnico y están dirigidos a equipos de salud que están más a la parte asistencial. Entonces, bueno, esto requiere un trabajo de adaptación de esos contenidos. Y por otra parte,
para poder adquirir herramientas metodológicas y procedimentales en lo que tiene que ver la función de la atención telefónica y el rol del consultor, que requiere un trabajo de operativización de estos contenidos, o sea, adaptarlos para que puedan ser replicados en lo que tiene que ver con la función de la atención telefónica y el rol del consultor. Por eso esto es algo que trabajamos mucho con los equipos que capacitan, incluyendo nosotras que también capacitamos desde el área, que bueno, un poco lo que transmitimos, especialmente con aquellos equipos que no están quizás tan familiarizados con la 0800 de salud sexual, con la naturaleza y los alcances de esta línea telefónica, no se trata solo de capacitar para sensibilizar a los consultores, o para que adquieran herramientas conceptuales y normativas, sino que se requiere que esto resulte operativo para la atención telefónica. Y bueno, por último, hay algo que tiene que ver con la posibilidad de que incorporen el criterio de intervención según el tipo de llamada, y esto tiene que ver con esto que yo les comentaba de la base de datos, que está cargada en el sistema operativo y que contiene la información para brindar y para derivar. Hay algo que tiene que distinguirse ahí, que tiene que ver entre lo que es una consulta y lo que son secuencias, ¿no? Es decir, comprender a través de la escucha activa el tipo de demanda para poder orientar, según se trate de una situación o de otra, de si requiere derivación, de si es una consulta que puede resolverse durante la llamada, o si además requiere de tomar una secuencia, que es un concepto que yo no desarrollé porque es algo que precisamente va a desarrollar ahora el equipo del área de la 0800, que complejiza un poco, bueno, esto que vine exponiendo. Bueno, muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias. Bueno. Jorge, Bien. ¿te parece que comparta? Dale, por favor, Flor. Bueno, yo soy Jorge Dresensky, algunos ya me conocen. Soy parte del grupo del área de 0800, que lo componen Flor Arari, que se unió al área en el 2018, y después en el 2020 se sumó Inés Páez, luego fue Marianela Meneghetti, y por último Mel Randev, que obviamente las incorporaciones fueron en el 2020, y al final, en la última parte de la exposición, se va a dar cuenta por qué necesitamos sumar tantas personas, tantas manos para el área. Y también, last but not least, nuestro as de espada y comodín, Analía Mesina, que realmente es, de alguna manera, es la columna vertebral de nuestra área. Entonces, la cuestión es que, más allá de la capacitación y la formación de los consultores, lo que aparece en las respuestas, en las demandas a las respuestas de las consultas de 0800, es que hay tres situaciones en las cuales el llamado difiere de lo que sería lo que nosotros llamamos secuencia. ¿Qué son las secuencias? Y me parece que son, digamos, es importante que se resalte en relación a la diferencia con el llamado. Los llamados, no todos los llamados a la línea 0800 se transforman en secuencia. Lo que muchas veces pasa es que por tres motivos se elaboran estas secuencias. Una es que la consulta que hace la persona no está dentro de los datos de la base de datos. Por ejemplo, un lugar para asistir para alguna práctica o para ciertas consultas. El segundo motivo es que se identifica, y este es, digamos, también parte de la formación de, como dijo Flor, del consultor, de los consultores, es que se identifica una vulneración de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, o hay un incumplimiento para acceder a los mismos. Y el otro motivo de generación de secuencias es que cualquier consulta que tenga que ver con aborto, pero con la, digamos, la interrupción del embarazo,
pero no por, digamos, cualquier llamado. O sea, si llama a alguien para decir que está en contra del aborto, eso no genera secuencia. Lo que genera secuencia es la situación en sí. Si querés pasar. El esquema como me parece que simplifica bien cómo sería en forma ideal el proceso de generación de una secuencia y qué es lo que, digamos, es nuestra labor. Cuando se puso una demanda a la línea, como decía, la consultor tiene que diferenciar si puede responderlo o si hay una situación de, digamos, de obstáculo de acceso a los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Si lo detecta, nos lo pasa a nuestra área, desde el SWAT, desde el 0800, para que nosotros, como decía, esto es digamos, un esquema ideal, se lo pasa a cada jurisdicción. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un país federal y por lo tanto lo que, digamos, nosotros no podemos tener injerencia como, digamos, desde nuestro lugar, que es de rector y asistencia, para que desde las jurisdicciones, en la medida de lo posible, se pueda contactar a la persona y darle una respuesta. A su vez, esa respuesta de la jurisdicción nos tiene que ser enviada a nosotros, a nuestra área, para que nosotros podamos pasarla digamos, derivarla al 0800 como respuesta. Esto no es digamos, simplemente un círculo burocrático, tiene su sentido. Nuestras respuestas, o sea, las respuestas que generan las jurisdicciones, tienen como una finalidad que esto también, como dijo Flor en su momento, el 0800 no depende de nosotros, sino que depende de lo que es prensa y comunicación del ministerio, con lo cual ellos también tienen que presentar a su vez estadísticas del nivel de cantidad de respuestas positivas que tienen las secuencias. Y por otro lado, también sirve para sistematizar para el 0800 las futuras respuestas en el caso donde no había una información. Pero también tiene otro sentido más, y es que cuando muchas veces sucede que desde la jurisdicción no se puede contactar a la persona interesada, y si esa persona vuelve a llamar, si nosotros enviamos esa respuesta con antelación, al abrirse la secuencia, la consultora, el consultor se encuentra con la respuesta y puede darle, digamos, la información a la persona que demanda. Por lo tanto, tiene un valor de feedback que es importante, y además, con estas respuestas, nosotros también las sistematizamos y que sirve para lo que más adelante vamos a explicar. Si quieres pasar a la otra, Firmina. Dado que nosotros tenemos, digamos, nosotros nos vertebramos con una cantidad de leyes que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, nosotros tenemos que interactuar con otras áreas, así como por fuera de lo que es la dirección. Dentro de nuestra dirección, nosotros articulamos si hay un incumplimiento de la ley, por ejemplo, violación de la privacidad, dilaciones, maltrato, o cualquier tipo de malas prácticas que tenga injerencia, digamos, la necesidad de que intervengan abogados, se envía o se articula el grupo de abogadas que se deben acordar siempre de nosotros, con mucho cariño, y también si es una cuestión donde muy también frecuente la falta de con el grupo de aseguramiento de insumos. Si hay una cuestión donde se pone en juego una interrupción del embarazo, o sea, IVE o ILE,
se articula con el grupo de trabajo justamente de IBEILE, y también si hay adolescentes en cuestión, ya sea por insumos o ya sea por también situaciones de IBE o ILE, se trata de articular con los equipos territoriales de ENIA. Si querés seguir con la próxima. Las articulaciones externas también dependen con las temáticas y también no son fijas, sino que van variando según las lógicas que también suceden o aparecen en las los distintos actores que se ponen en juego. Por ejemplo, con violencia reproductiva o violencia de género, trabajamos con el Ministerio de Género y Diversidad, así como violencia obstétrica con Dirección Nacional de Salud Perinatal y Niñez, y también con fertilización asistida, con el Programa Nacional de Fertilización Médicamente Asistida, o en el caso de diversidad, que es también tenemos alcance nosotros más que nada en relación a la difusión según la ley, se articula con la Dirección de Género. Si querés seguir. ¿Cómo es el formato de la secuencia? Digamos, la secuencia para nosotros se nos presenta como una planilla, así nos lo envía como ustedes lo están viendo. Como verán arriba, la parte superior derecha, verán que hay un número que parece muy largo, pero tiene una lógica y que realmente a nosotros nos sirve mucho como orientación. Todos los días la secuencia empieza con el número 100, con el prefijo 100, y así sucesivamente. Hasta el infinito. Y posteriormente está la fecha de la emisión de la secuencia. Esto nos sirve a nosotros para saber cuándo se emitió, obviamente, y para saber, sin tener que buscar la secuencia en sí, qué pasó con la demora, por qué hubo tal dilación, etcétera, etcétera. Este número siempre a nosotros nos orienta y le pedimos siempre a las jurisdicciones que lo tengan en cuenta para cada una de las respuestas. Como verán, si bien el prefijo se renueva siempre desde 100, al ser junto con la fecha, queda como una especie de DNI de la situación porque es irrepetible. Debajo, ustedes van a ver que están los datos de la persona que llama, o, digamos, la persona que llama y no necesariamente la persona por la cual se consulta. Por la persona por la cual se consulta están en el borde inferior de la derecha. Los datos que se piden es nombre o apellido, pero también justamente como el principio del 0800 es que está en juego la privacidad, a diferencia de, por ejemplo, las otras líneas que son de denuncia, porque en lo nuestro, digamos, la línea 0800 no es una línea de denuncia, sino que es de queja, ese es digamos, el valor legal que tiene. En las líneas de denuncia sí se pide DNI y datos filiatorios que por ahí nosotros no lo pedimos. Incluso podemos poner espacios en blancos en ese lugar o un nombre de fantasía. Y lo que se pide son teléfonos de contacto, 1 o 2, y de ser posible un mail. Y bueno, la localidad, y como verán ahí a la izquierda que dice barrio, es porque a algunas jurisdicciones les resulta muy importante para la georreferenciación de los casos. Acá seleccionamos algunos casos para que bueno, puedan ver más o menos cómo es lo que dice la secuencia. Por ejemplo, un ejemplo es, fui al centro de salud del barrio Solidaridad, y el ginecólogo me dijo que me comunique de forma urgente con ustedes para que pueda acceder a una ILE. Yo fui violada y tengo 15 semanas de gestación, según una ecografía que me acaba de hacer el doctor. Esto es lo que dice la mujer que llama, nosotros recibimos la secuencia, como recién dijo Jorge, por mail, y lo que hacemos es urgente mandarlo al referente de la provincia, y después la referente en algunos casos nos da la información y nosotros nos comunicamos con la usuaria, y si no, ella lo llama y le da una fecha, un horario y lugar de derivación, y ahí nos envía la información y nosotros enviamos esa respuesta por un link que hay ahí en la secuencia del 0800. Entonces, de ahí en la planilla vamos poniendo positiva, negativa, si tenemos un seguimiento. Por ejemplo, otra consulta es, hola, te llamo por una paciente mía, esta paciente me informó que recibió violencia de género institucional
y no es la primera vez que pasa. Esto ocurre porque se trata de una práctica de IBE. El ecógrafo del Hospital del Pueblo es la persona que quiero denunciar y si es posible que se haga algo, él está atravesado por su religión y mientras realiza la ecografía las trata de asesinas, les dice que se van a ir al infierno y no las deja salir del consultorio hasta que no les da todo el sermón. Este es un pueblito y es el único ecógrafo que hay en el único hospital, podríamos derivar al regional, pero es difícil. Mi reclamo es que se pueda acceder a una salud sin miedos ni prejuicios y acá se están vulnerando los derechos de la paciente. Bueno, en este caso, como es complejo, se intervino, se dio notificación a las abogadas para que ellas puedan confeccionar un actuado administrativo que se envía al programa provincial y al director, y nosotros también lo derivamos al programa provincial para que puedan intervenir. Y en este caso se pudo sacar a ese ecógrafo de su puesto de trabajo hasta que se tome una decisión definitiva. Entonces, en los casos tienen. No sé si tenemos tiempo para leer este último. Avancemos, sí. Así Dale. vemos. Hoy fui al centro de salud de mi barrio para colocarme el DIU y me dijeron que para eso tengo que tener un hijo. La recepcionista de la salita me dijo además que llegan muy pocos DIU, que hay una lista enorme de gente y que hasta que me toque a mí, si es que me toca, se va a demorar mucho. Yo tengo el implante y en unos días me ven si quiero ponerme el DIU porque no quiero tener hijos. ¿Realmente necesito tener hijos para colocarme el DIU? Bueno, este es un caso, casos que llegan comunes, y lo mismo, se da intervención al programa provincial, ellos se gestiona un turno, pero por otro lado también se da notificación al dispositivo de salud sexual de ENIA para, bueno, que puedan intervenir y ver qué pasa en ese centro de salud, porque hay barreras al acceso, y también se notifica a autoridades municipales. Ahí quiero agregar que para complementar, que como ustedes ven, hay como distintos planos de la intervención, de la parte más de gestión, de construcción de la política pública, más allá de la construcción de la secuencia, que para responderla tiene que ver con una intervención en tiempo real, con efectores, con programas, con las referentes, pero siguiendo la resolución de la situación por este equipo de gestión, que es lo que está mencionando Florencia, y por otro lado hay algunas acciones también más estructurales, más de intervención desde el derecho administrativo conforme a derechos humanos, etcétera, para ir generando exigibilidad de la ley, y algunas acciones también de incidencia, así como antecedentes por si se empiezan a armar denuncias u otras acciones, sea de sociedad civil, o sea desde el mismo derecho administrativo, que es el que afecta a les profesionales, directivos, jefes de servicios que están en una carrera administrativa de salud pública. Entonces, bueno, intentamos que sea a la vez en todos estos planos. Gracias, Flor. Bien. No, por favor. Y aparte, bueno, lo que también es importante señalar que nosotros al enviarlo a las jurisdicciones hacemos un semáforo en relación a las urgencias que existen en cada una de las situaciones. De la respuesta, como había dicho al principio, se hace, digamos, una consolidación de datos de lo que surge, las respuestas que son, digamos, las secuencias que son respondidas, y las secuencias que no son respondidas, y que mensualmente se envía un informe a cada jurisdicción con las no respondidas, para que esto, bueno, genere una revisión de las políticas que está llevando a cabo cada uno, en relación al, digamos, al monitoreo y seguimiento de las situaciones. Y bimestralmente se le hace una devolución a las provincias, a las jurisdicciones, donde pueden ver como una especie de radiografía de cómo se comporta la demanda y la respuesta a esa demanda en las distintas jurisdicciones, identificando consultas recurrentes, conociendo el grado de avance y logros de cada una de las líneas de trabajo. Si quieren seguir avanzando. Y bueno, para lo último, para que tengan, digamos, visualmente, más allá de las cifras, la línea violeta es la de IBE-ILE en relación a las secuencias. Como verán, en estos 10 años, de 2010 que se creó la línea hasta el 2020, cómo fue el crecimiento, digamos, como decía, IBE-ILE, que es la línea violeta, y las otras demandas, que como verán, más o menos se mantienen constantes. En relación a los llamados,
es más o menos similar, pero solamente que aumenta un 35 a un 45% la cantidad de llamados con respecto a las secuencias. Y bueno, para terminar, entonces, esto y hacemos la división en grupos con las consignas, ¿te parece? Perfecto, sí, dale. En principio, la idea es que puedan trabajar sobre qué conocimiento tenían antes de la línea, qué les pareció novedoso, qué cosas más les gustaría saber, y pensar en otro grupo, desde el área en la que cada uno de ustedes se desempeñan, qué aporte podrían pensar o hacer para la línea, y cómo se vincula el trabajo diario con esto que les comentamos sobre la gestión de 0800. Bárbaro, perfecto. ¿Les parece entonces que vayamos accediendo a los grupos? Bien. Si fue algo bien de abajo hacia arriba, fue como pensado como una estrategia para que la demanda, en una época en que los métodos anticonceptivos eran gratis hacía pocos años, todavía no se distribuían a todo el país, no había, era de qué manera lograr que la población demande mejores servicios de salud sexual y reproductiva. Y que nos parece impactante, a mí me parecía muy impactante como el crecimiento a este momento, ¿no? En términos del equipo más de comunicación, producción de materiales y personas con discapacidad, decíamos que, por ejemplo, el 0800 es muy potente, lo novedoso para nosotras es toda la acertada estrategia con el tema IVE, de poder utilizar una línea que ya existía, asociarla, a ese equipo jurídico y demás, y darle como fuerza institucional para ver, monitorear cómo se va implementando esa política pública y garantizando los abortos. Eso es como lo novedoso, y ese crecimiento de equipo. Queríamos hacer un reconocimiento a Jorge, que durante años sostuvo solo las secuencias, solo insultando a todos y llamando a un montón de lados y generando y tramando contactos, y eso nos parece como algo que a veces no se ve, pero hubo años en que el 0800 no fue lo que es hoy y lo que fue en sus orígenes, sino que fue resistencia pura, y eso también es importante pensarlo, porque en el marco de estas políticas que tienen tanta polémica pública, está muy bueno eso también decirlo. Y después, al menos desde materiales y comunicación, muchas veces hemos usado la revista ESI para charlar en familias, por ejemplo, se armó a partir de del corte de preguntas, de qué preguntan las adolescencias al 0800, y se hizo un corte, qué preguntas llegaban entre 10 y 19 años, y con esas preguntas se organizó con ESI algunas reuniones para pensar cómo organizar, o sea, es un insumo para pensar qué necesita la población en términos comunicacionales, en términos de materiales, ¿sí? Y después en las deudas del 0800 y de las dificultades técnicas, hay toda una cuestión con la accesibilidad, por ejemplo, a personas sordas, que todavía no está contemplada, ¿no? Pensemos, ¿cómo hace una persona sorda para comunicarse con el 0800? Otras líneas lo vienen resolviendo con un WhatsApp, con formas escritas, pero bueno, eso sería como de los desafíos. No sé si algo más, pero ya hablé un montón. No, creo que dijiste todo, Eva, todo lo que hemos charlado. Sí, gracias, Eva, gracias. Ahí quiero agregar algo que creo que lo mencionaron, que sí está habilitado el webmail como posibilidad de que el equipo ahora manda la secuencia y manda esto al 0800 y lo convierten en secuencia. Sabemos que la idea es llegar a lo que tiene el Ministerio de Mujeres y Géneros, que es la línea WhatsApp o Telegram quizás, ¿no? O algún sistema de mensajería escrita, pero mientras tanto sí, quizás no hemos explotado ni hemos difundido lo suficiente el tema del webmail para personas con disminución auditiva. Quizás eso no lo hemos incorporado en el discurso ni en las difusiones, así que eso, bueno, lo podemos pensar. Súper. Para ver cómo. Buenísimo. Sí. Excelente. Bueno. De todos modos comentábamos en privado que un latir, un sentir de que si está funcionando bien o mal la línea en sí misma, es que a medida que se presentan dificultades con la 0800, aumentan las consultas por webmail, y por el formulario, por el drive de PBA, por el defensa del consumidor. O sea, lo interesante de este fenómeno es que las mujeres no se quedan
sin buscar información, entran por muchas vías, pero me parece que en el caso de las personas sordas sería relevante poder brindar esta herramienta de webmail. Bien, bueno, pasamos al próximo grupo. Fernanda Barino Pérez, Judith Melamud, Magali Katz y Sofía Arriola. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros como que la charla se derivó sobre dos ejes. El primero tenía que ver con cómo de alguna manera, retomando lo que decía Valeria, todas y todos participamos, digamos, en las distintas instancias de distintos modos. Por ejemplo, Sofía de Legales tiene una participación con el 0800, yo a partir de los efectores también. Después Judith mencionó que justo ella estaba trabajando en el caso de Salta y Jujuy con IBILE. Después nos comentó un poco de lo que pasaba con el tema de la discapacidad. Y bueno, Fernanda con insumos también, ¿no? De cómo proveer insumos para... Y después el otro tema o lo que terminamos nosotras charlando es el tema de cómo participamos de que tanto mujeres y hombres puedan decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Como que nos quedamos ahí charlando. Como nuestra participación tenía que ver un poco con eso. Muy resumido lo conté, ¿eh? Perfecto, muy bien. Seguimos con el próximo grupo. Gisela Arena, Guadalupe Páez Callejas, Natalia Suárez y Sofía Arcieri. Bueno, hola a todos. Bueno, estuvimos hablando sobre las dos consignas ahí que nos pasaron. Por ahí yo tuve la suerte de que estaba Natalia Suárez en mi equipo, entonces como enriqueció la presentación. Por un lado, como novedades después de la conversación que tuvimos, Gisela Arena contaba que se sorprendió, digamos, como para bien en la cantidad de capacitaciones que tiene, ¿no?, esta área, y además del conocimiento de cómo está conformado hoy el equipo. Por otro lado, bueno, yo agregaba que digo, a raíz de todas las capacitaciones como que fuimos teniendo a lo largo de este curso, en todas se nombraba la 0800 y esto de las secuencias, y esta cosa de querer saber, bueno, pero ¿qué es la secuencia en definitiva? Y hoy la verdad es que, bueno, entendí cómo es que una persona llega a una secuencia y de qué se trata eso y cómo se trabaja. Y después, digo, el aporte ahí de Natalia también de entender cómo todo el tiempo se está retroalimentando y enriqueciendo el mismo trabajo, porque esto ya sea desde monitoreo o de la base de datos, ¿no? Como que es como un ida y vuelta todo el tiempo, ya sea cuando va, digamos, pasando desde cada área o atendiendo a estas secuencias y cómo vuelve a la base de datos y se enriquece, ¿no? Y también el trabajo que se hace en las secuencias como para poder no solamente, bueno, informar, sino dar respuesta y saltear como obstáculos y barreras que por ahí, bueno, de alguna manera llegan, ¿no? Y por otro lado, comentaba cómo también se va enriqueciendo el cuestionario que se hace a las personas que llaman a la línea, porque, por ejemplo, se agregó que no sabían, que solamente no preguntar sino el sexo, sino el género de la persona y también alguna cuestión de discapacidad. Pero bueno, y también estaba en el grupo Guadalupe Páez Callejas, que ella como comentaba que desde el área de legales, cómo aportan, digamos, para pensar estrategias desde cuando una persona llega con alguna vulneración de derecho y cómo acompañar, digo, desde una nota a un contacto con algún referente para, bueno, eso, pensar la estrategia. Bien, perfecto, gracias Sofía. Pasamos al próximo grupo. Natalia Rodríguez Sepúlveda, Edith Vallejos, Emanuel Busi y Natalia Lasky. Buen día, ¿cómo están? Bueno, nosotros estuvimos leyendo los documentos que compartieron en el día de ayer y nos llamó la atención, bueno, cómo aumentaron la cantidad de llamados. También fue muy movilizante los tipos de consultas que se reciben desde la línea.
Y bueno, después por otro lado pensábamos cómo podíamos articular, y bueno, por ejemplo, desde AGI habíamos recordado una situación que había ingresado desde el 0800, donde tuvimos que acompañar algún tipo de traslado, y por otro lado, desde AIP, con Edith, que también participaba, comentaba que cuando a veces alguna situación no se puede resolver desde la provincia, cómo se da acompañamiento desde la coordinación nacional y desde el equipo de AIP puntualmente. Así que bueno, y después por otro lado, con respecto a qué aportes tendríamos, bueno, pensábamos que teníamos anotados en en post-it o en cuaderno el teléfono, el 0800, pero que no lo recordábamos así de forma rápida, la terminación, y como algo como para trabajar al menos desde mi área internamente, como para también sociabilizarlo. Sí, es cierto, hicimos varios traslados, porque como les decía, como el foco está puesto en la dimensión, como dice Analía y, bueno, y Jorge y todo el equipo, la dimensión humana, la dimensión sensible también de la situación, del caso, y resolver esa situación, ahí ponemos todos los recursos como para, si no se resuelve en un lugar, trabajar la estrategia en algunos casos de derivación, y bueno, eso implica recursos y también lo acompañamos, digamos, con esos recursos. Así que sí, en ese sentido es muy importante el aporte de las áreas también de gestión. Bien. Pasamos al último grupo, que quedaron pocas, pero eran más, me parece, Eugenia Otero y Jessica Infante. Éramos 3. Hola, ¿cómo están? Hola. Mi nombre es Jessica Infante, yo trabajo también en el área de gestión integral. Bueno, mi equipo estaba constituido por Valeria Olinek, de AIP, Eugenia Otero, de AIP, y yo. La verdad es que estuvo bueno, la verdad es que empezamos como diciendo que no teníamos contacto directo, la verdad, con 0800, pero después empezamos a hablar y entendimos que no directo, pero sí indirecto. Bueno, con el tema de Valeria, la verdad es que nombró, ella es... trabaja en el área de implementación de las provincias de Catamarca y La Rioja, y nos contaba de que, por ejemplo, en Catamarca, con el 0800, le había incrementado más el tema de las consultas, que de no tener nada tenían 37 temas para resolver, y la verdad es que cómo el 0800 influía en el acceso y a la información y a la resolución de temas desde la provincia, que a veces es más complicado para las personas poder acceder a todos los servicios de salud sexual y a la resolución de los problemas. Y Eugenia Otero también nos contaba cómo surgen problemáticas en Salta, por ejemplo, del acceso y de la negativa de la provincia a poder resolver algunas cosas. Entonces, cómo cuestan más algunas provincias más que otras para resolver estos temas. Y bueno, yo también trabajo en el área con los chicos con Natalia y con Emanuel, el tema de los traslados, también el pago de docentes para capacitaciones que se dan en el marco de salud sexual. Bueno, y nada, la relación, y la verdad que es muy buena el curso de hoy, porque la verdad es que hay muchas cosas que no sabíamos. El tema de las secuencias, y también, más allá que uno ve el 0800 como bueno, la resolución de muchos casos, pero también no sabes todo el trasfondo de toda la capacitación que tienen esas personas, de cómo se resuelven estos temas, y cómo se conecta con un montón de sectores para llegar a un buen final en los casos y a una buena resolución de los casos. Creo que hablé todo, no sé si Eugenia quiere agregar algo. No, perfecto, buenísimo, Jessica, creo que hiciste un resumen ahí buenísimo de todo lo que charlamos. Me sumo al reconocimiento a Jorge Derezensky en tantos años trabajando solo y remando solo contra la corriente. Me quiero sumar a eso. Bueno, perfecto. Nos queda un último grupo que quedó como oculto, y acá me avisan por cucaracha, que es Manuel Mingo, Camila Lin, Antonella Pérez y Natalia Mandel, ¿será? Una de las Natalias. Sí, Mandel. Bien. Bueno, equipo. Ahí me pidieron que
que modele. Básicamente a mí, yo personalmente me fue muy bueno porque no sabía bien cómo funcionaba, y me interesaba bastante el tema de la confianza que se pueda generar para que la gente acceda al 0800, y esto de, preguntaba si después la gente se animaba a dejar su teléfono, ¿no? O sea, esta posibilidad de ser contactada, para ser contactada. Me decían que sí, que funciona. En ese área, bueno, pues vimos también un poco la interrelación entre áreas, también la relación con el línea virtual, y desde el área de comunicación y producción audiovisual, claramente yo veo la posibilidad de difundir, básicamente. Me parece que una de las herramientas claves para poder seguir haciendo que crezca es la difusión, que esto se conozca bien. Como decían recién, si no se recuerda el número, se puede trabajar de alguna manera para que el número siempre esté ahí presente y se recuerde. Creo que, y nada, que tenga más posibilidad de acceso más gente, básicamente eso. No sé si alguna de las chicas quería aportar algo más. Gracias, Manuel, gracias por ser la voz cantante del grupo. Geraldine, yo no te lo voy a perdonar que nos quisiste callar a nuestro grupo, pero bueno, logramos sobrevivir y salir adelante. Claro, tu voz A brillar, salieron de la agenda oculta. Bueno, eso pasa en salud sexual, hay varias agendas a la vez, como nos compartió Vicky y otras docentes también. Así que, bueno, a mí me gustó mucho lo que ustedes traen de la confianza, la construcción de confianza como parte también de la construcción de la política pública, y en herramientas como estas es clave, porque aparte en la medida que los servicios, las políticas, los programas o las actividades van brindando respuestas, lo que pasa es que aumenta la demanda, o sea, es un círculo virtuoso por un lado, porque hay la gente, las personas recurren a los lugares donde hay respuesta, y esto se va encadenando, también genera nudos críticos luego de crecimiento, digamos, en la capacidad de respuestas de los espacios y los servicios, pero la idea de confianza es una idea bien intrínseca, propia, digamos, y muy importante, fundamental, en lo que son las políticas públicas, la implementación, la atención, bueno, en todos los planos de lo que es la garantía de derechos también. Por eso, bueno, que después se une también con la posibilidad de transparencia, con la rendición de cuentas, pero la confianza es algo muy delicado, además, como todas sabemos, de construir. Entonces me gustó mucho esa reflexión que no la habíamos tenido tan visible aquí. Bien. Bueno. Y Antonella no tiene más nada para decir. Tengo de todo, vale, tengo de todo, pero no terminamos más. Hasta hablamos de las socorristas en red. ¿Qué dijeron? No hablaste de Ña Virtual, Anto. ¿Qué dijeron de las socorristas? Hablamos un poco de cómo se construyó la línea y también de la necesidad, ¿no?, de articular con otros sectores que a veces por ahí llevaban la voz cantante que no era la del Estado, ¿no?, en esto de la confianza incluso, y de poder vehiculizar estas demandas que teníamos las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y que bueno, finalmente se materializó en esta línea. La necesidad de articular con estos actores que están en territorio, que son quienes, bueno, también llevan la voz cantante, que pueden difundir el 0800 para que llegue a todos. Bien. Una de las cosas, perdón, sí, y levanto un poco lo que dijo Antonella y lo que planteó Manuel sobre la difusión. Cuando se lanzó la línea, y esto seguramente acá las compañeras de Comu, Eva, Coti lo deben recordar, y Camila seguro que también, no sé si Camila eras todavía consultora de la línea en ese momento, Florencia y yo lo éramos. Se hizo una campaña que recuerdo que estuvo involucrada Luciana Pecker, que era ¿cuál es tu pregunta? Que vos hiciste hoy el link, Eva, con la revista ESI para trabajar, para hablar en familia, pero esa campaña fue, digamos, como muy potente de la gestión de Paula, creo, ¿no? 2011, o sea, la línea se lanzó en 2010 y al año se hizo esa campaña, y después
si bien no ha tenido como una difusión específicamente de parte del ministerio, creo, salvo desde los materiales, que en cada material que salía, en cada postal, en cada folleto, en cada díptico, en cada cuadernillo, estaba el 0800 222 3444 con las locutoras. Sí hubo una apropiación, sobre todo en esos primeros años de consolidación, creo que del programa, muy fuerte de las organizaciones territoriales, de las organizaciones sociales, de las organizaciones LGBT, porque la línea cuando se lanza en el 2010, como bien dijo Flor antes, recoge, o sea, está dinamizando todo el tiempo el clima de época, y ese fue el año de la sanción del matrimonio igualitario. Entonces, una de las cosas que primero fueron como, ebulleron mucho, además de los objetivos de la niña en ese momento, que los trajo Eva con el tema de cómo facilitar el conocimiento y el acceso al derecho a la anticoncepción y otros derechos, bueno, fueron las organizaciones, y se constituyó la mesa ahí de diversidad sexual y salud, y fueron las organizaciones las que más difundieron y movieron, como recogiendo así lo que había dejado Antonella con las socorristas, esta herramienta y estrategia de gestión. Así que sí. Siempre el territorio es potente. Y que como para sumar como un detalle también a esa historia, que se mantiene, que también el equipo de consultores y consultores de la Alianza 0800 siempre fueron parte del equipo todo de la dirección, y siempre con un compromiso en la atención a los llamados que trascendía el llamado, y que también teníamos una articulación entre quienes estábamos en la oficina y quienes estaban atendiendo, de una ida y vuelta que nada, siempre fue muy rico, y creo que esto también colaboraba en esta confianza que resaltaba también Valeria, de vínculo y de atención. Sí, y muchas historias, si nos podemos historizar, les podemos contar unas cuantas anécdotas, pero bueno, es una gran parte de esta dirección, el 0800, y quienes están ahí atendiendo también. Sí, así es, y también estuvo presente más indirectamente, pero en la pandemia durante todo el 2020 con la ILE y con la preparación de la discusión sobre presentar desde el Ejecutivo la ley, la 27610, el proyecto cumplió un rol muy importante, porque como algunos de ustedes saben, había toda una tensión entre, bueno, ¿esta ley se presenta en este contexto de pandemia o no? ¿Por qué la priorizaríamos? Y nosotros, las organizaciones y muchos grupos, digamos, del Ejecutivo, pero desde salud especialmente, decíamos, las mujeres y las personas con capacidad de gestar ya hacen abortos, y tenemos los números de la línea, y presentábamos los números de todos los ingresos de llamados, reclamos, etcétera, de la línea en cuanto a pedidos de ILE. Entonces, fue una herramienta muy importante de acceso en pandemia, y también de contribución a toda la incidencia y a la presión y los argumentos necesarios, también políticos, para saber en qué momento era posible presentarla. Así que, en ese sentido también fue, y es muy importante como política pública de acceso. Igual, yo también quería compartir una reflexión, algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando volví al área, digamos, como directora. Después, bueno, ustedes se acuerdan que yo estuve algunas de ustedes como coordinadora ya el 2005, 2006, 2007, previo al 0800. Y cuando volví, me llamó la atención toda la construcción subjetiva y toda la construcción institucional que se había dado en relación a este concepto federal de los sistemas de salud, en donde nación siempre tiene que pasar por las referentes, por las provincias y las provincias, a los efectores y a los servicios, porque los servicios dependen en su mayoría tanto de los municipios como de las provincias. Sin embargo, cuando entraba una llamada al 0800 y se convertía en secuencia, nosotros, desde tanto nivel político, técnico, institucional, podíamos levantar el teléfono y llamar directamente a un jefe o jefa de servicio, a un equipo de salud, a la referente, a un secretario, avalados por el 0800. Y nadie cuestionó nada, no cuestionaban nada de eso. Entonces, era sorprendente como herramienta de política pública, esa construcción que se había logrado por las resistencias, los reconocimientos que hicieron ahí,
por los usos de la misma población, por toda la apropiación política técnica del 0800. Pero realmente no sucede con otras políticas públicas. Y digo que realmente nadie cuestiona absolutamente nada en estas comunicaciones directas y tampoco en todos los actuales. Yo, salvo con nivel ministros, que es más por un tema de estrategia política institucional, pero con el resto de los actores del sistema, si la llamada ingresa o se arma secuencia, podemos hablar con cualquier persona del sistema de salud público, privado, de la seguridad social. Y es muy interesante porque no hay una norma que diga esto, es una construcción puramente lograda a través de la institucionalidad, la subjetividad de la impronta, digamos, de la garantía del derecho y de todos los que contribuimos a este colectivo. Es muy interesante, muy interesante. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, muy interesante todo lo que se fue construyendo entre todos, y gracias, Valeria, por tus aportes de siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buen viernes y fin de.